Hola amigos y amigas, por fin llegó el mes del año que más me gusta y es octubre. Aunque la mayoría de personas celebra solo el 31 como Día de las Brujas, yo lo celebro todo el mes, pues este mes para mí es muy especial, ya que se le atribuye una gran cantidad de energía espiritual, la cual facilita una cantidad de rituales con contacto de espíritus de personas fallecidas, entre otras cosas. Pero aunque todos sabemos qué es el Halloween, y podría decir que el 70% de las personas del mundo celebran así sea el 31 de octubre o Día de las Brujas, es muy vaga la idea o conocimiento que se tiene acerca de Halloween, como su origen, costumbres antiguas muchas hasta iniciadas por el cristianismo y donde se le dio la caza de brujas y se rendía tributo y hasta sacrificios al dios de la muerte. Así que para mí no hay nada mejor que conocer el origen de una fiesta para celebrarla, y más en este mes, el cual estaré trayéndoles muchas cosas relacionadas al Halloween, apariciones, fantasmas, investigaciones, entre muchas otras cosas que son dignas de este gran mes. Así que amigos, acompáñenme en este video, pero primero, apaguen su luz, usen audífonos y prepárense para lo que viene. Como dice Marilyn Manson en una gran canción, This is Halloween o esto es Halloween, soy Mr. Andrew. Cabe resaltar que lo que conocemos en el día de hoy como Halloween o Noche de Brujas se celebra hace más de 3000 años y los originarios de esta celebración eran los celtas, porque el primero de Samonis era lo que es para nosotros el 1 de enero. Lo que pasaba era que era el fin de un año para ellos y el comienzo de otro. El comienzo del otro año de ellos era el 1 de Samonis o 1 de noviembre. Precisamente el 31 de octubre los celtas celebraban una fiesta pagana con la inmigración europea a los Estados Unidos, principalmente la de los irlandeses católicos en 1846, llegó esta tradición al continente americano. Cuando nosotros hablamos de Halloween o Día de las Brujas, pensamos siempre en disfraces, maquillaje, fiestas, máscaras, dulces, niños, en fin. Pero la tradición indica que la celebración no siempre fue tan festiva o alegre, y que los ritos que se practicaban durante esta noche tenían un carácter netamente religioso y purificador. Aparte de la celebración de Día de las Brujas, en esa fecha ellos celebraban otra especie de rituales o costumbres. Por ejemplo, en la Navidad, en Año Nuevo, porque Navidad es el 24, en Año Nuevo el 31, hay personas que se ponen ropa interior amarilla, hay personas que cogen la maleta y se ponen a darle vueltas al sector donde viven, supuestamente para el otro año viajar mucho, intercambian dinero para prosperidad, entre muchas otras cosas. En esta fecha del 31 de octubre, también celebraban un encuentro amoroso, invocaban el dios de la tribu, el cual era el padre de los hombres y señor del mundo inferior, algo así como un Hades, pero celta. Aparte de eso, pues la diosa céltica, en su aspecto de señora del mundo inferior y de la guerra, era la reina de los espectros. Como les digo, los que han visto conocen a Hades, que es el dios de la muerte, pero pues de la mitología griega. Entonces, en esta versión, para los irlandeses, morirían y Dagda en la Galia, Francia, se llamaban Sucelos y Erecura. Y hay otros nombres que se les daba. Según ellos, la cita amorosa tenía una consecuencia importante, pues la diosa le proporcionaba a su amado los secretos para salir victorioso en la próxima batalla mítica. Entonces era un ritual que se hacía más que todo para ganar en batalla, y que era ofrecido por la diosa de la muerte. También podríamos analizar el hecho de que el comienzo del año oscuro era igual a los días oscuros. Ejemplo, los celtas, como otros pueblos antiguos, no iniciaban el día como nos pasa a nosotros, que al amanecer o salir el sol es cuando inicia nuestro día y termina en la noche. Ellos empezaban los ciclos temporales por la mitad oscura. El día terminaba con la caída del sol y la jornada siguiente, o sea el otro día, tenía su inicio con la oscuridad de la noche. Por esto mismo el año nuevo comenzaba en esta fecha con el inicio de un invierno boreal. También el 31 de octubre pues se asoció a una fecha con los muertos, las almas en pena, las brujas y los hechizos.
Estas características se le debían a la cristiandad, o bueno, especialmente a la Iglesia Católica, que sacó la tradición de la cercanía al Día de los Difuntos el 1 de noviembre, como otros festivales de Año Nuevo. En esta fecha los muertos, según lo que se decía o lo que decía la iglesia, volvían a estar entre los vivos. Se abría como una especie de portal que hacía como mezclar los dos mundos. Los celtas hacían sacrificios de humanos y de animales al dios Samaín, o señor de la muerte. También se marcaba la finalización de verano de cosecha y comienzo del oscuro y frío invierno. Por esto mismo era que lo asociaban siempre con la muerte, pues muchas personas morían no solo por el frío que hacía, sino porque los ríos se crecían y mucha gente se caía y moría ahogada y muchas cosas así. Entonces también se le atribuía como si el invierno fuera una especie de maldición, aunque a la cual pues también le rendían tributo, por decirlo. Los celtas creían que la frontera entre los mundos de los vivos y los muertos se volvía incierta en la noche antes del Año Nuevo, es decir, el 31 de octubre, fecha en la cual se creía que los espíritus de los muertos regresaban al planeta. Para ahuyentar a estos malos espíritus, los celtas se vestían con cabezas y pieles de animales, mientras que los sacerdotes de Druida realizaban sacrificios con fuego para celebrar el día de un modo más cristiano. Pero aunque ellos lo hacían de esta forma, en otras partes lo hacían con la famosa calabaza, ya que creían que esta calabaza podía ahuyentar a los espíritus malignos al ver esa forma. Pues una creencia un poco extraña, porque no creo que un espíritu se asuste con una calabaza, y por eso también le ponían su vela, aunque también hay otras personas que lo celebraban diferente. Llenaban un camino de velas, y esto también lo hacen en Navidad, el 7 de diciembre acá en Colombia, que es lo que llamamos el Día de las Velitas, cuando uno prende muchas velas. Ellos hacían un camino hacia la casa de ellos, y ese camino conducía hacia una mesa. Ese camino era con velas, con luz. En esa mesa ellos dejaban comida, dejaban un vaso con agua y dejaban muchas más luces, según ellos, para que los espíritus de los difuntos de ellos fallecidos encontraran el camino a casa. Es como si se les diera un permiso ese día para que pudieran volver a casa a sus seres amados. Entonces allí ellos les indicaban el camino y les dejaban comida y agua. Según la tradición, y muchos lo afirmaban, que el agua en verdad se consumía, aunque la comida siempre quedaba prácticamente intacta, el agua sí se consumía. Científicos han tratado de desmitificar esto diciendo que el agua se evapora y eso, pero yo he dejado muchos vasos de agua en la noche aquí al lado de mi cama y no se ha evaporado. Entonces no creo mucho que se haya evaporado. Sí creo que pues puede haber algo más, y bueno, esa era la creencia de algunas otras partes que celebraban o celebran el Halloween. Pero si pasamos a ver esto, ¿qué significa especialmente el Halloween? Porque el emperador Constantino decretó que los habitantes de su imperio se convirtieran al cristianismo, aun cuando muchos ritos paganos se introdujeron entre la cristiandad o lo que ellos creían. Así que la iglesia cristiana convirtió el 1 de noviembre en el Día de Todos los Santos, para rendir el homenaje a los santos que no tuvieran un día particular de celebración. O sea, simplemente cogieron el día de Halloween y le cambiaron el nombre para que se viera bonito e incluir esas fiestas paganas en sus cosas, tal como hicieron con la Navidad, que después les haré un video explicando el origen de la Navidad. También tiene un origen pagano, y también le cambiaron como el nombre para que sonara bonito y eso. Entonces esto fue lo que hizo la iglesia cristiana, convirtió el 1 de noviembre en el Día de Todos los Santos para celebrar pues el Día de los Muertos y el mismo Halloween. A lo largo de los años, pues como digo, estos festivales se combinaron y se les llamó All Hallowmas, que quería decir la masa de todos los santos o de las personas santas, al Día de los Santos. Y la noche anterior se conocía, o sea el Halloween, el 31 de octubre, como All Hallow Eve, o sea víspera del Día de Todos los Santos. Con el tiempo, pues el nombre se fue como volviendo más comercial y se convirtió en lo que conocemos como Halloween, lo cual me trae una anécdota un poco chistosa. Pues cuando yo era niño, en mi familia siempre decían que Halloween significaba diablo ven a mí. Solo sacaron pues para que no celebráramos el Halloween y muchas cosas con el famoso Tricky Tricky Halloween, la cancioncita que dicen los niños para pedir dulces, que supuestamente uno estaba diciendo diablo diablo ven a mí, o bueno, cosas así.
Entonces les cuento eso, pero bueno, con el tiempo se convirtió en el Halloween. Las brujas reinas de la aquelarre en la Edad Media, se comenzó la persecución de todos estos ritos paganos, de todo lo que no es cristiano. Lo que es pagano es lo que no es cristiano, entonces es visto como malo. Y es perseguido por su presunta vinculación con el maligno, las supuestas brujas. Sin embargo, pues diferentes cismas protestantes, cuando la persecución de la brujería se incrementó notablemente, fueron con el papa de ese tiempo, que era Inocencio, y el 5 de diciembre del año 1484 legitimaron la persecución de las brujas, de torturarlas y ejecutarlas, generalmente quemándolas en la hoguera vivas. Así fue cuando la Inquisición empezó a perseguir la hechicería. Yo tengo un video que se llama Las torturas más terribles de la Iglesia Católica, algo así, se los recomiendo si lo quieren ver, para que sepan qué pasaba durante todo esto. Aunque pues, lejos de ser mujeres con verrugas como las pintan, con nariz larga, sucias, el cabello cochino, montadas en una escoba, las brujas que aparecían en este tiempo, según ellos, eran jóvenes, bellas, y utilizaban algunos conocimientos para hacer el bien a la comunidad. En ese tiempo, solo con que tú dijeras que no te agradaba a Dios o pensaras totalmente diferente a la religión, te quemaban vivo, te torturaban. Bueno, al final siempre era la muerte como una forma de expiar tus pecados. Entonces, por eso mismo, como hacían unas pruebas como muy ilógicas, ejemplo, les decía en el otro video, pinchaban un lunar, y si el lunar no sangraba, entonces eran vistas como brujas y procedían siempre a torturar y a asesinar. Nunca las dejaban vivas, así lo aceptaran, solo que si lo aceptaban, pues las mataban de forma más rápida sin torturarlas. Otras las incluían metiéndolas en el agua o lanzándolas de precipicios a ver si volaban, y si morían, que era lo más lógico, decían que ya su alma había quedado liberada. Entonces también se inició la cacería de brujas, cosa por la cual, como también una especie de tributo, el 31 de octubre se le llama el Día de las Brujas. Lo más chistoso de este caso es que las brujas, aunque causaban pues ese miedo, también causaban fascinación y misterio. Decían que eran seductoras, perversas y encantadoras. Entonces ese era el lema que llevaban a cabo en 1588, pues para no dejarse caer de una mujer hermosa. De esto mismo nacieron las historias que se parecen a las del cuco o el coco o el boogeyman, como lo dicen en otros países, que le hacían sus padres a los niños antes de acostarlos a dormir. Todos eran absurdos productos de la imaginación. Entonces, bueno, pues se inició la cacería de brujas, en especial en Salem, italiana, que es una localidad muy conocida de resalto. Salem se llamaba el gato de Sabrina. No sé quiénes vieron esa serie de la bruja de Sabrina. Y bueno, entonces ya después metieron otra cosa que era la calabaza. Pues ahorita les di una opinión de la calabaza, cómo se usaba. Entonces también había otra costumbre, que era de ahuecar y tallar la calabaza para convertirla en el faro llamado Jack o Lantern, que tiene su origen en el folclore irlandés, y según se cuenta era un notorio bebedor, Jack. O sea, la idea era como darle la imagen igualita a Jack el bebedor, el cual era un jugador y holgazán que pasaba sus días tirado bajo un árbol. La leyenda cuenta que en una ocasión se le apareció Satanás con intenciones de llevarlo al infierno. Entonces Jack lo desafió a trepar el árbol, y cuando el diablo estuvo en la copa del árbol, talló una cruz en el tronco para impedirle que éste bajara. Entonces Jack hizo un trato con el diablo. Le permitiría bajar si nunca más volvía a tentarlo con el juego o la bebida. La historia dice que cuando Jack murió, no se le permitió la entrada al cielo por sus pecados en vida, pero tampoco pudo entrar en el infierno por haber engañado al diablo. Al final de compensarlo, el diablo le entregó una brasa o una hoguera o una llama para iluminar su camino en la helada oscuridad, por lo que debería vagar hasta el día del juicio final, o el día que se muera, o sea, el día del Armagedón. La brasa estaba colocada o puesta dentro de una cubeta ahuecada que llamaban nabo, para que ardiera como un farol durante mucho tiempo. Así que la tradición de la calabaza viene de esta leyenda o mito, como le quieran llamar. Pues no, cómo no se va a poder bajar el diablo de un árbol si bueno.
Y los irlandeses solían utilizar nabos para fabricar sus faroles de Jack. Pero cuando los inmigrantes llegaron a Estados Unidos, advirtieron que las calabazas eran más abundantes que los nabos. Por este motivo surgió la costumbre de tallar calabazas para la noche de Halloween y transformarlas en faroles de Jack o en honor a Jack, introduciendo una vela en su interior y no de los nabos, que era lo que originalmente se utilizaba. Pero entonces, ¿de dónde se originó la costumbre de pedir los dulces o el truco o trato que se popularizó alrededor de 1930? Bueno, según piensan o según se ha investigado, no se remonta a la cultura celta, sino que deriva de una práctica que surgió en Europa, una especie de servicio para las almas. Pues el 2 de noviembre, día de los fieles difuntos, los cristianos primitivos o antiguos iban de pueblo en pueblo mendigando pasteles de difuntos, soul cakes, que eran trozos de pan con pasas de uva. Cuantos más pasteles recibieran los mendigos, mayor sería el número de oraciones que rezarían por el alma de los parientes muertos y de sus benefactores. Pues nosotros sabemos que aún en la actualidad los curas, sacerdotes o demás cobran por prestar un servicio, digamos, como un bautismo o una primera comunión. Bueno, no sé si la primera comunión la cobran, pero sé que los bautismos sí los cobran. En esta época se creía que los muertos permanecían en el limbo o en la nada, o sea, en una parte donde no podían ir ni al cielo ni al infierno, sino que quedaban perdidos en la nada durante un periodo posterior a su fallecimiento, y que las oraciones, incluso rezadas por personas extraños, serían las que aceleraran el ingreso del alma al cielo y pudiera quedar como tranquila esta alma. La práctica también se difundió en Estados Unidos como un intento de las autoridades por controlar los desmanes que se producían durante la noche de Halloween, así que algunos sectores de la población consideraban la noche del 31 de octubre como un momento de diversión a costa de los demás, probablemente inspirado por la noche traviesa o Mischief Night, que formaba parte de la cultura irlandesa y escocesa. Consistía en derribar cercos, enjabonar ventanas y taponar chimeneas, pero gradualmente dio lugar a actos de crueldad contra personas y animales y lo que ahorita llamamos bullying, llegando a su punto máximo en la década de 1920 con algunas masacres perpetradas por los enmascarados de Ku Klux Klan. Entonces, de ahí se podría derivar la parte que dice que cuando dice truco o trato, o sea, que le dicen que si no le dan unos dulces le van a hacer una maldad, pues antes sí hacían esas maldades. Entonces, aunque muchos religiosos piensan que el festival se hace con propósito de venerar al diablo y a los demonios, lo cierto es que se ha convertido en una fecha para diversión infantil, pues ya ahorita lo que hacen es disfrazar niños de vaqueros, indios, calabazas, piratas, princesas, superhéroes, ogros, bueno, en fin. Habrá quien tome la celebración como una ofensa al cristianismo y habrá otros que lo vean como una oportunidad para salir sanamente a pedir dulces y compartir con la familia. Pero si analizamos el origen verdadero, pues ni cristianismo ni pagano, es una mezcla de los dos. Lo importante es que es una fecha, pues para mí especial, porque sí se amplía la capacidad, puede uno adornar su casa con brujas, demonios, absolutamente lo que uno quiera. Entonces pues es como una especie de libertad, es como volvernos a sentir niños, porque uno también se puede disfrazar, uno se puede pintar, uno puede irse a fiestas de disfraces con sus amigos, pasarla bien, no necesidad de hacer maldades, porque pues hay personas que cogen ocultos, que cogen estas cosas para hacer el mal a las personas, para sacrificar, y eso cuando esto tiene un origen celta, que eso ya no se usa, estamos en tiempos modernos y eso de sacrificar animales, de hacer daño, eso ya no se usa, eso ya no existe en verdad. No sé cómo hay cosas que ocultos que siguen haciendo todo este tipo de atrocidades. Entre otros símbolos del Halloween están los búhos, que son símbolo de la oscuridad. Y los brujos usan este sonido de estos animales para ahuyentar, según ellos, los poderes de las tinieblas. Los tienen como amuleto de buena suerte. Los sapos, porque supuestamente fue una de las plagas enviadas por el dios del cielo, o el dios cristiano, ya que lo consideraban sagrado y le rendían culto. Los hermosos, o no sé cómo le llamen ustedes, vampiros, o asombrosos, o impresionantes, o no sé, o sea, misteriosos más bien, porque puede que existan, pueden que no, pero pues en la época los druidas, los demonios eran representados por figuras de vampiros, y por eso no más mismo de tomar sangre.
Luego ya después salió la mitología de Drácula, de los chupacuellos y todas estas cosas. Los gatos pues eran una deidad en las culturas paganas antiguas, o sea, paganas que no le servían al dios de los cristianos. Y cuando digo dios de los cristianos lo digo con respeto, es para diferenciar, pues dioses existen muchísimos. En la brujería se utilizaba para realizar prácticas satanistas y era adorado en la ciudad de Efeso en la era cristiana. Las máscaras, que es lo que a mí me encanta o lo que más me gusta del Halloween, son caras falsas o rostros que muestran lo que realmente no es una persona. Aunque la usaban los bufones para hacer reír a los reyes y a todas esas personas, pues a mí me parece una forma, primero, pues como usar una máscara es como ser lo que uno no es, exactamente eso, o sea, sí, ir más allá. Si yo quisiera ser, digamos, un famoso, pues me pongo una máscara del famoso, sentirse otra persona, y hasta de pronto al ocultar esa personalidad se desenvuelve uno más fácil, puede decir cosas que en sano juicio no haría, puede decir o volverse gracioso, todo eso, y es una forma como de quitarle la pena a uno. La media luna y las estrellas que usan mucho en el esoterismo, usadas en las prácticas de la magia, símbolos adoptados por la astrología y lo que digo, la creencia en los astros, y las bolas de cristal, quienes son usadas por los astrólogos que poseen una similitud a las prácticas donde emplean cuarzos, pirámides, péndulos para traer buena suerte y leer en el futuro. Ya hemos visto cómo todo este origen se ha ido como combinando para que el Halloween se desglose en la parte más sencilla, que es una bruja con una bola de cristal y pues el tributo a la muerte. Absolutamente todo se mezcló ahí. Y las hogueras, pues la noche del 31 de octubre los druidas erigieron una enorme fogata de año nuevo. Recuerden que para ellos era el año nuevo, la nueva vida, el aumento de sus poderes que ocurre en la noche de Samaín. Quemaban animales, fogatas y hasta seres humanos como sacrificios a su dios Sol y a Samaín, su divinidad de la muerte. Durante esa ceremonia diabólica, la gente utilizaba disfraces hechos de calabazas y pieles de animales. Entonces practicaban adivinación, saltaban sobre las llamas, corrían a través de ellas, caminaban en el fuego, bailaban y cantaban. Todo esto era el hecho para ahuyentar los malos espíritus, y sus máscaras con sangre coagulándose y sus grotescos disfraces servían para verse ellos mismos como espíritus malignos y así engañar a los espíritus que entrarían ese mundo al día de los vivos y evitar ser lastimados por ellos. Entonces aquí está el origen de los disfraces y las máscaras. Las máscaras las hacían con sangre de sus víctimas, sangre que se coagulaba, y se ponían grotescos disfraces para verse como espíritus o muertos. Así los espíritus pensaban que ellos eran uno más de ellos. Entonces bueno, ya podría seguir con el tema, pero se alarga muchísimo, porque pues ahí sigue también el Día de los Muertos y de los Santos, pero eso lo haré en otro video, pues porque para mí es otro tema diferente, aunque todo viene relacionado a lo mismo y todo viene unido. Así que amigos, este es el video o primer video de Halloween. Si les gusta el Halloween, si no les gusta, déjenmelo ahí en los comentarios. Sean libres de comentar, de compartir qué piensan, que acá en este canal se hace con respeto. El que se pone de pronto a ofender o algo, porque a veces la gente no comenta por miedo a que lo ofendan o algo, tranquilos que yo esos comentarios o las personas que los hacen, elimino el comentario y los bloqueo del canal, así de sencillo. Así que comenten con toda tranquilidad, que la idea es estar bien y de pronto hacer como una especie de foro para compartir varios temas y más en este mes. No olviden que abajo siempre dejo mis redes sociales, mi perfil personal en Facebook para que chateemos, la fanpage de Facebook, el Twitter. También me pueden agregar a los círculos de Google para que estén no solo actualizados de mis videos, sino para que me hagan comentarios, para que me sugieran temas. En especial ahorita en Halloween me gustaría que me sugieran temas. Para mañana les traigo el tema de los barcos fantasmas, que me lo pidieron, y este mes va a ser solo relacionado hacia cosas similares de muerte, fantasmas, apariciones y todo eso. Así que amigos, no olviden compartir el video si les gusta, suscribirse, comentarlo, ver mis otros videos. Este canal, como siempre les digo ahora, es de todos ustedes. Mi trabajo es tratar de hacer videos de información para que ustedes puedan verlo y pasar un buen momento. Así que amigos, por favor colabórenme con eso. No los molesto más por el día de hoy. Así que soy Mr. Andrew. Muchas gracias por todo. Hasta una próxima oportunidad y los espero mañana con mi video Los barcos fantasmas. Buen día, buena tarde o buena noche.